Análisis cuando son las 8:36 de la mañana. Saludamos a nuestros invitados en el panel habitual de conversación de todos los días a esta hora de la mañana. Estamos con Andrés Palma. Tiene un largo currículum que no me voy a extender en mencionar. Andrés, exdiputado, exministro, también profesor universitario, magíster en economía y un largo etcétera. Ex candidato también a consejero constitucional, militante de la democracia cristiana. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Aunque dijiste que no iba a extender mi currículum, casi lo dijiste. Podría haberme extendido más. Bueno, Pero cuidándome aquí de la lluvia, esta vez por Zoom en lugar de estar acompañándote ahí en el estudio. sí, está bien, hay que cuidarse. Para la próxima nos vemos acá, Andrés, con gusto. Estamos esperando que se conecte nuestra segunda invitada, Natalie Campuzano. Vamos a esperar unos minutitos, pero por mientras, Andrés, parto contigo. Para seguir el hilo de la conversación que tenía Claudio en el bloque anterior con la convencional, o consejera, perdón, Pilar Cuevas. Ella, bueno, resaltaba las bondades del texto constitucional, en realidad veía pocos defectos y tampoco había una mirada muy autocrítica, ¿no? Quiero preguntarte a ti en términos generales, ¿cómo ves el avance de este proceso en general desde la democracia cristiana, por lo que uno ha escuchado? Aquí teníamos a Alejandra Kraus también hace algunos días. Están bastante pesimistas de lo que pueda ocurrir y ven difícil que esto pueda repuntar, ¿no? O darse vuelta, como decía ayer José Antonio Kast. ¿Cuál es tu mirada general o tu estado de ánimo, por decirlo así, respecto del proceso ya cuando va a culminar esta fase con el Consejo Constitucional y va a pasar a los expertos que van a tener poquitos días para poder hacerle algunos cambios? Van a tener una semana, ¿no? Desde el sábado hasta la próxima semana. ¿Cuál es tu sensación térmica, por así decirlo? Mi sensación térmica es de mucho frío, ¿ya? Yo creo que lo que está saliendo del Consejo Constitucional es lo que los republicanos quieren que salga. Y los republicanos, yo digo que son como el alacrán, no pueden con su condición. Es decir, ellos van a insistir en una constitución programática, ideológica, eh, como, no recuerdo cuál era la palabra que se le atribuye yo al resultado de la convención constitucional, pero era lo que ellos están haciendo es una constitución a medida de su visión. Y van a tratar de imponer eso, incluido en el plebiscito, como dijo ayer José Antonio Cast. Y yo soy pesimista porque yo creo que no está nada resuelto. Es decir, es perfectamente posible que se imponga la posición de los republicanos en el Consejo, como ha sido hasta ahora, y que den vuelta a las encuestas. Yo creo que el resultado del plebiscito de diciembre es Mm. incierto, porque al igual como Republicano hizo en la campaña para la elección de los consejeros constitucionales, ellos van a hacer un discurso muy populista, inclusive igual que para los consejeros constitucionales, afirmando cosas que no son verdad, como que te iban a expropiar la casa. Aquí en mi casa, en la comuna de Providencia, tiraron un panfleto que decía que si se aprobaba el texto de la convención, me podían expropiar la casa, cosa que no era verdad, pero con muchos mensajes de ese tipo, respaldados por muchos medios de comunicación, por muchos recursos, por muchos voceros de diversos colores, eh, pueden terminar imponiendo una constitución partisana. Partisana era el término que se atribuyó a la Convención Constitucional. Entonces yo soy relativamente pesimista. Me encantaría que hubiera un acuerdo y que tuviéramos una constitución que fuera buena y de todos, como decían los amarillos y demócratas para el caso de la convención, pero no creo que vaya por ahí. Ahora están sentados amarillos y demócratas con la UDI, Renovación y los republicanos, pero yo creo que lo más que va a ocurrir es un maquillaje de lo que es la propuesta de los republicanos
y le tengo miedo a esa mesa porque amarillos y demócratas no quieren salir como perdedores. O sea, si sale una constitución partisana, ellos van a ser los perdedores, porque ellos dijeron que había que rechazar el trabajo de la convención, diciéndose de centro izquierda, y ahora tendrían que rechazar el trabajo del Consejo. Entonces, su promesa no se cumplió y todos sabemos por qué, pero le tengo temor a que ellos trancen para aparecer como que tenían razón solamente. No tengo mucha confianza en eso que se está produciendo entre esos sectores y la derecha más tradicional. Sí, ya vamos a ir al caso de amarillos y demócratas y esta centroizquierda. Vamos a ver también qué tan centroizquierda es y vamos a conversar de eso, pero antes darle la bienvenida a Natalie Campuzano, consejera regional de Valparaíso, militante de Convergencia Social. Natalie, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día a ustedes. Siempre un gusto estar acá conversando de contingencia nacional. Sí, bueno, Natalie, estábamos hablando, como te habrás dado cuenta, del Consejo Constitucional, de esta etapa que ya culmina, ¿no? Con los consejeros, que ha sido tan controvertida, tan polémica, y ayer una definición bien importante, estratégica, de José Antonio Kast, que había sido medio titubeante al decir, bueno, si no nos aprueban las enmiendas, no tenemos problema con llamar a que se vote rechazo, pero ahora ya se la jugó por todo, ¿no? Apostó como en el póker, todo, all in, por este proceso y las definiciones ya se están planteando de manera explícita. Es claro que la derecha y la centro-derecha, RN, escuchábamos recién a la consejera Pilar Cuevas, la UDI y, por cierto, republicanos están apostando todo por este proceso. Y ahí preguntarte cómo lo ves desde la otra vereda, del Frente Amplio, de la izquierda, del oficialismo, cómo están mirando este proceso. Sabemos que hay una reunión el próximo lunes, el lunes feriado, donde probablemente no se tome la definición de por dónde va a ir la votación, pero sí ya tener más claridad sobre los pasos a seguir del oficialismo. ¿Cuál es como le decía Andrés, tu sensación térmica, ¿no? Tu percepción al respecto? Mm. Mira, yo creo que hay una sensación en general de la ciudadanía de un distanciamiento de este proceso. O sea, no podemos compararlo en términos de preocupación, de prioridad, en razón al proceso anterior. Por tanto, bueno, y también hay encuesta que así lo indica, la que salió el día de ayer, un 36% de gente indica que no va a votar a favor de la Constitución, 51% dice mostrar ningún interés y un 11% recién hablar a favor de la Constitución, y muchos de ellos insisten con este no interés de esta nueva Carta Fundamental. Y hay un escenario que efectivamente a aquellos que han convocado o han levantado enmiendas que son bastante preocupantes para el proceso, para un retroceso no solamente para el proceso de la discusión constitucional, sino que para el proceso de progreso de Chile en materia normativa en términos constitucionales. Hay un aprovechamiento de este desconocimiento, ¿no? O sea, cuando parte importante, o diría la totalidad, del republicano, pero parte importante también de Chile Vamos va y se enfrenta a las elecciones previas para ser convencionales. El gran discurso era la delincuencia, ¿no? La delincuencia, la seguridad, etcétera, parte importante de lo que es la política pública. Y hoy día tenemos un relato que es completamente profundo, que profundiza el modelo actual, ¿no? Y que efectivamente retrocede en materia de derechos de las mujeres, desconociendo también temáticas medioambientales, ¿no? Por tanto, ahí vemos que hay una intencionalidad también de boicotear parte importante del proceso, entendiendo que las grandes movilizaciones no solamente se dan en el 2019, que es el contexto donde hay un estallido social, sino que también previa, yo diría, desde la recuperación de la democracia, hay todo un movimiento social en este caso, de recuperar parte importante de derechos sociales que en este caso la ciudadanía ha levantado. Y por tanto, yo veo que en ese desconocimiento hay un aprovechamiento, y ahí voy a lo que te referías con José Antonio Kast. José Antonio Kast, yo creo que en un momento, al guardar silencio, estaba viendo cómo
se movía el escenario principalmente desde su perspectiva presidencial, ¿no? Desde su horizonte, que es la presidencia de la República, y efectivamente lo que pueda pasar con republicano golpea a la figura de José Antonio Kast, pero también hay un escenario que es mucho más global que José Antonio Kast, que es la derecha, y la derecha sabe que esta es la oportunidad que tiene, ¿no? Y a diferencia del anterior proceso, que la izquierda no entendió que era un momento importante para poder avanzar en aquello, la derecha yo creo que sí lo está entendiendo y está unificando criterios. Yo, aún así, al estar unificando criterios, lo veo bastante difícil. Y también me parece que hace un contrapunto a lo que también hace la figura de la candidata presidencial, hoy día alcaldesa Evelyn Matei. Evelyn Matei tiene una posición fue bastante tajante y dura con el proceso, y José Antonio Kast luego sale con otra posición. Yo creo que también es para marcar diferencia de las figuras presidenciales. Yo creo que este escenario, en resumen, es muy, muy electoral. Todo movimiento que pase es muy electoral para los siguientes, en este caso, escenarios que se vienen para nuestro país, que estamos a puertas de meses, no para las municipales, y por qué no decir un año y algo para las presidenciales. Claro, porque cuando tú apuestas todo, tienes dos posibilidades, o ganas o pierdes. Y eso es una apuesta bien arriesgada. La derecha está clara y consciente de lo que pasó con los sectores que ahora son oficialistas luego de la derrota del 4 de septiembre del año pasado, todas las implicancias que eso ha tenido. Por lo tanto, me imagino que eso está dentro de sus cálculos también. Ahora, Andrés, claro, lo que dice Natalie es cierto, esto se electoraliza, de alguna manera se presidencializa, hay cálculos que tienen que ver con las elecciones del próximo año, las elecciones municipales, que son muy importantes. Y ahí, bueno, no solamente estamos hablando de la nueva constitución, sino de qué tipo de alianzas se van construyendo. Esto ya como anécdota, pero Rojo Edwards y una fracción del Partido Republicano ayer anunció su voto en contra, por lo tanto, el escenario ahí está bien cambiante. Pero volviendo al tema electoral y linkeándolo con lo de Amarillos, Andrés, que son muchos ex militantes de tu partido, se ve una disposición bien distinta respecto del proceso anterior para contribuir a que funcione. Hay reuniones bilaterales, incluso de demócratas, por ejemplo, con José Antonio Kast. Ni siquiera estamos hablando de sectores de centro derecha como Evópolis, sino que los más duros de derecha. Y una posibilidad es que se esté mirando una alianza política, por ejemplo, en las municipales que vaya, como se ha dicho, desde republicanos hasta demócratas y amarillos. ¿Cómo ves el rol que está cumpliendo ahora esas fuerzas autodenominadas centro-izquierda por el rechazo, que ahora, bueno, están teniendo un papel importante porque da la sensación, o se pretende dar la sensación de que esto es mucho más transversal que solamente la derecha, ¿no? Esa es como la jugada estratégica. Está también incluido el centro y la izquierda en el apruebo, por decirlo así, o el a favor. Pese a que sabemos que la democracia cristiana tiene otra opinión. ¿Cómo ves el rol de estos partidos de centro-izquierda o de centro? Bueno, lo que te estaba diciendo en mi primera intervención es que yo temo que se esté construyendo el mismo escenario que se construyó para la campaña del rechazo al trabajo de la convención. Es decir, aquí pueden terminar blanqueando el trabajo de los republicanos, un grupo de personas que tuvieron una trayectoria de centro izquierda o de izquierda, que fueron autoridades de partidos democráticos de izquierda, de centro izquierda. Hay ex radicales, hay ex PPD, hay ex socialistas, hay ex demócrata cristiano en esos movimientos, y pueden terminar blanqueando y ser la cara amable de algo poco amable, igual como fue la campaña del rechazo. Entonces, a mí el que se dialogue para buscar acuerdos a mí no me complica. O sea, yo no tengo ningún problema, yo no tendría ningún problema en sentarme con José Antonio Kast a buscar un acuerdo. El tema es cuando el otro tiene la sartén por el mango, porque tú le pasaste la sartén, el que va a freír es el otro y el frito va a ser tú. Y eso es lo que pasa con Amarillo y Demócrata. Ellos le pasaron la sartén a la derecha, era evidente eso. Si ganaba el rechazo, solo la derecha iba a poder definir los elementos centrales
del nuevo escenario, porque la derecha controla el Congreso hoy en día, controla el Senado, y al controlar el Senado controla de alguna manera el Congreso. La Cámara de Diputados está bastante empatada, y iba a salir, por lo tanto, lo que la derecha estuviera dispuesta a hacer en términos constitucionales. Y nos definió un sistema electoral que era el del Senado, donde ellos habían ganado la elección unos meses antes, y por lo tanto iban a ganar la elección cualquiera fuera la dispersión de los votos. Pero finalmente sacaron además el 60 y tantos por ciento de los votos con el rechazo, y después en la elección de los consejeros. Entonces, efectivamente son la mayoría electoral, pero por eso mismo pueden imponer sus condiciones, y los otros, amarillos demócratas, pueden ser la cara amable de algo no muy amable. Y eso yo creo que está por verse, está por definirse. La llave del proceso constitucional no la tienen amarillos y demócratas, la tiene la derecha, la tiene la UDI, Renovación Nacional, que hasta ahora han cerrado filas con republicanos, y no hay ningún antecedente que permita pensar que no va a seguir siendo así. La disidencia ha estado por parte dentro de la derecha, de Gloria Hood, que ha intentado moderar las políticas que se están aprobando, pero no lo ha conseguido en muchos casos. En algunos pocos sí, en muchos no, pero la llave la tiene la UDI y la tiene el republicano. Y tú estabas entrevistando, o aquí en el programa estaban entrevistando a Pilar Cuevas, que no se distinguía de un discurso de José Antonio Cast. Entonces ellos van a trabajar por ganar el plebiscito y por imponer las condiciones republicanas, como ha dicho antes José Antonio Cast. Dijo, cuando dubitaba si llamar a votar apruebo o llamar a votar rechazo, dijo, hay que aprobar las indicaciones de los republicanos. Ahora que están aprobadas las indicaciones de los republicanos, llama a votar apruebo. Bueno, amarillo y demócratas van a tener que definirse, y lo que me temo es que terminen siendo la cara visible de un blanqueo de una propuesta republicana. Sí, te extiendo la pregunta, Natalie, y te agrego otra. Respecto a si es posible salvar este proceso, porque lo que hay detrás de este acercamiento por parte de estos sectores con republicanos y con la derecha es esta idea, esta hipótesis, ¿no?, que se ha señalado que, bueno, si es que se le modifican algunas cosas, más o menos, esto igual se puede salvar, igual sería un texto aprobable, ¿no? ¿Tú ves que eso es posible desde tu sector político? Me imagino que la lista sería harto más larga, pero tú ves que así como está, si se le modifican, estoy inventando, 10 cosas o 20 enmiendas, ¿esto todavía podría ser algo aprobable para el progresismo, para los sectores que tú representas del Frente Amplio o de Apruebo Dignidad? Apruebo Dignidad, que ahí no sé si existe todavía, pero se entiende, ¿no? A ese sector, a ese mundo. ¿Tú ves que esto todavía es posible? Por ejemplo, ha trascendido que hay muchas enmiendas que el Partido Republicano podría echarse para atrás, ¿no? Bueno, el tema de la paridad, quizás modificar la redacción en torno al derecho de la vida de quien está por nacer, el tema del número de parlamentarios, quizás hay algunas cosas que se puedan modificar, pero aún así hay otras que no están dispuestos a modificar. ¿Tú ves que esto se puede salvar todavía como esperan los demócratas y los amarillos, o ves que esto ya no puede salir a flote? Mira, yo he escuchado varias palabras del mundo de la derecha, donde incluso algunos solicitan que el presidente de la República se pronuncie, ¿no? Cuestión muy contradictoria, y esto principalmente Macaya, cuestión muy contradictoria de lo que pasaba en la situación anterior de la discusión constitucional, donde pedían que nadie del gobierno se metiera. Y hoy día me parece que pareciera ser que se le quiere atribuir la decisión de lo que va a pasar a futuro con un plebiscito al oficialismo, ¿no? Y nuevamente se quiere instalar si es
con el oficialismo o sin el oficialismo. Y frente a eso, yo lo que considero es que hoy existió un acuerdo que algunos no participaron, que incluso fue el Partido Republicano, donde ese acuerdo se extendió a que estuviesen personas que se llamaban expertos y que aún siguen participando y tienen su propia opinión frente a eso y están haciendo todo su esfuerzo para que esto mejore, pero que a la vez también han dicho de que esto ya ha sobrepasado el tronco que han generado los expertos. Es decir, principalmente uno de los grandes logros que se dio en ese texto de los expertos fue que Chile es un país de un Estado social de derecho, ¿no? Y con las normas que hoy día está instalando el Partido Republicano mayoritariamente, está fuera de lugar, o sea, está reduciendo completamente la posición, la visión, el rol de protección, de garantía que tiene el Estado de Chile en la Constitución frente a lo que han instalado o el trabajo que realizan los expertos, que en este caso avanzar en un Estado social de derecho. Creo que hay un punto importante, es más allá de lo que nosotros pensamos, que efectivamente tenemos posiciones políticas. Hay cerrojos que efectivamente no hacen mucho ruido, como el tema de la paridad, aborto, el tema climático, el tema social, ¿no? El tema de la AFP, constitucionalizar la problemática de la AFP, que de vuelta a la democracia ha sido un tema para Chile, me parece un absurdo, no solamente un absurdo, sino que atenta contra las demandas de las grandes mayorías, ¿no? Y así podría estar toda una tarde. Yo creo que hoy día la gran responsabilidad que tienen esto para llegar a un acuerdo y un acuerdo sólido, y no solamente para una salida de una crisis institucional que, si bien paró con el acuerdo de 2019, paró entre comillas, ¿no? Porque había una situación más particular, no puede ser una salida constitucional donde parte de un sector político, en este caso la centroizquierda, la izquierda, tome solamente una posición para poder tener una nueva carta fundamental, sino que tiene que haber principios que efectivamente garanticen, principios, normas que efectivamente garanticen la estabilidad de nuestro país a largo plazo. Y efectivamente lo que hoy día vemos en la discusión constitucional, vemos que muchas de estas normas que se están instalando atentan con la situación constitucional actual. O sea, pensar en la actual constitución, podemos pensar que Chile en muchos aspectos a futuro, a mañana, va a ser inconstitucional, ¿no? Y creo que ahí también se tiene que abordar desde la perspectiva política, y efectivamente esto es una posición mía. Yo diría que en las actuales condiciones no podríamos votar un texto como tal. Y permíteme agregar de Amarillo. Yo creo que Amarillo ha sido uno de los grandes responsables, minoritarios, porque no son un grupo grande, pero han sido uno de los grandes responsables de cómo se ha llevado el proceso y cómo han sido aliados con la derecha, ¿no? En este caso con la derecha, pero sin, en este caso, tener ninguna ganada de las distintas demandas históricas que ha tenido nuestro país en materia de derechos sociales, ¿no? Yo creo que hay también por parte de Amarillo hay un interés importante de protagonismo, hay un interés importante electoral de por medio, de tener una visibilidad, y comparto con lo que dice Andrés, ellos no quieren verse derrotados, pero también quieren levantar sus cartas propias, como Jimena Rincón y otras actorías que también sabemos que se viene un escenario electoral y que ellos también están interesados. Yo creo que no le interesa a ellos con quién conversar o que tenga una salida republicana en buenos términos, no lo digo, ¿no? Salida republicana de la nueva Constitución, sino que más bien cómo se posiciona esta actoría, que yo creo que erradamente hoy día se dice que es de centro izquierda, y que efectivamente yo creo que ya ha sobrepasado todos los límites para poder entender que hay un escenario de centro izquierda para esos partidos. Sí, bueno, vamos a ver qué ocurre ya los próximos días con Chile, o sea, con Chile Vamos, con republicanos, y también esta especie de alianza incipiente con los sectores de centro izquierda o de centro, más bien. Los plazos son acotados, tiene la comisión experta la próxima semana para introducir modificaciones, luego esto vuelve al Consejo, por lo tanto vamos a tener noticias en un corto plazo. Lo que sí, la semana pasada, si no me equivoco, entrevistábamos acá en la radio a Matías Walker y él hacía una lista larga de aspectos que a él le parecían cuestionables del texto. Hablaba, por ejemplo, el tema de la infancia, mencionaba varios más, por cierto. Por lo tanto, vamos a ver si es que eso se modifica y si es que también la postura de estos sectores va variando. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando son las 9:01 volvemos para conversar de otros temas. Todo está más o menos relacionado, ¿no?, con el proceso constitucional, pero volvemos a hablar de otros temas a la vuelta de la pausa. Sala
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este próximo martes 3 de octubre a las 19:30 horas el lanzamiento del primer disco de María y los Templos titulado La Prenda. Esta artista nacional compartirá en Sala Máster su disco debut del proyecto de jazz experimental con varios músicos invitados. La Prenda es su primer álbum de larga duración del proyecto de indie jazz María y los Templos, liderado por la compositora, cantante y guitarrista María Segú. Los invitamos a un viaje entre la profunda intimidad, la soledad, la euforia de la ciudad, la electrónica, la improvisación libre, la poesía y por sobre todo, la potencia y fragilidad de la voz de María y los Templos, este martes 3 de octubre a las 19:30 horas, aquí en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en Portal Tickets. Qué bueno que aprendimos a ignorar. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El último café. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Estamos en el panel de conversación cuando son las 9:05 de la mañana. Andrés Palma y Natalie Campuzano nos acompañan a esta hora. Yo les decía que todos los temas están de alguna manera vinculados con el proceso constitucional. El siguiente tema que les quiero proponer tiene que ver con la economía. ¿Puedo antes hacer un pequeño comentario sobre el tema constitucional? Sí, Andrés, por supuesto. Vamos a ir para allá, pero tienes la palabra. Mira, es que en lo que ha aparecido en la prensa que se está conversando, se está diciendo, saquemos cosas del texto constitucional para reponer las leyes orgánicas constitucionales. Lo que Demócratas consiguió fue eliminar las leyes orgánicas constitucionales para que la derecha y ellos se sumaran al rechazo. Y ahora quieren volver a poner las leyes orgánicas constitucionales. O sea, el avance que hubo lo quieren retroceder. Y es como
cualquier cosa con tal de aparecer ganadores. Entonces, eso es lo que a mí me da gran desconfianza. Sí, bueno, parte de las curiosidades de este proceso y justamente quiero hacer el link de lo que plantea Andrés, porque les quiero proponer que hablemos de economía, de lo que ha ocurrido luego de que se anunciara el presupuesto 2024 y la cifra de IMASEC ayer, que fue, como decían ayer algunos, un balde de agua fría para el gobierno. Esto, bueno, tiene una serie de interpretaciones, de lecturas, ha generado varias reacciones. Pero la vinculación que quiero hacer es respecto de la economía y el plebiscito, porque ya hay voces que están planteando que si es que el plebiscito de diciembre se rechaza, esto va a causar más perjuicio a la economía, más incertidumbre, que es todo lo contrario de lo que se decía el año pasado para el plebiscito del primer proceso, ¿no? Que si es que se aprobaba, iba a traer más incertidumbre a la economía. Hoy día, por ejemplo, en Radio Cooperativa, Ricardo Mewes, el presidente de la CPC, lo dice textual, dice, es importante que ojalá no juguemos y el país se la juegue por cerrar este capítulo y que el rechazo a la propuesta justamente va a causar más incertidumbre. Hablemos del presupuesto del IMASEC, pero antes de eso, Andrés, te quiero dar la palabra respecto de esta teoría, ¿no? Que es la inversa del proceso anterior, de que si es que se rechaza, este plebiscito podría traer más incertidumbre al país. A ver, yo creo que efectivamente el no resolver el tema institucional genera incertidumbre y la incertidumbre hace que mucha gente no desarrolle procesos de inversión y eso es malo para la economía. Pero no es solo el tema constitucional, o sea, no saber quién va a gobernar, cómo va a gobernar, esto de cambiar las políticas de un gobierno a otro, que llevamos ya 16 años con cambios de gobierno que deshacen lo que hizo el gobierno anterior y sin acuerdos políticos. Yo diría que lo fundamental no es tanto el tema institucional como la voluntad de tener acuerdos políticos. Para que se apruebe algo que dé estabilidad, tendría que ser un gran acuerdo político en el Consejo Constitucional. No que se apruebe lo que la mayoría circunstancial obtuvo. Si se hubiera aprobado, probablemente si se hubiera aprobado el texto del Consejo Constitucional, perdón, de la Convención Constitucional, hubiera habido igual incertidumbre, porque había un sector que se sentía marginado de esa propuesta. Hoy día, si se aprueba un texto que no sea un texto no de unanimidad, pero de un acuerdo entre la minoría del Consejo y la mayoría del Consejo, va a continuar la incertidumbre. O sea, el tema no es aprobar o rechazar, sino que va a haber un acuerdo constitucional, va a haber una norma que nos una, como decían, para decir que había que rechazar. ¿Va a haber una norma que nos una o va a haber una norma que no nos una? Si la norma que se aprueba no nos une, entonces va a continuar la incertidumbre, aunque se apruebe, ¿ya? Si se rechaza, tal vez si se rechaza, pero hay un acuerdo en rechazar para después modificar la actual Constitución, para terminar de modificarla, para que quede perfectamente democrática, entonces eso puede ser un camino mucho más razonable que el aprobar algo que no interpreta a la gran mayoría de la nación o que no hay un acuerdo muy, muy mayoritario. La gracia de las buenas constituciones es que permitan la alternancia en el poder, que permitan el gobierno democrático de las mayorías, pero la alternancia en el poder. Y eso significa que no pueden ser ideológicas, programáticas, sino que tienen que ser posibles de ser administradas por cualquier coalición que gane el gobierno. Eso es lo que no tiene la actual Constitución en plenitud y eso es lo que no tiene la propuesta que hasta ahora ha elaborado el Consejo Constitucional. Y cuando los diálogos son entre sectores muy afines y no incorporan a los que discrepan, entonces lo que salga de ahí no va a ser algo que una.
Bueno, Natalie, este argumento que yo les menciono del presidente de la CPC se ha utilizado también para otras políticas públicas, otras reformas, por cierto, en el caso de la reforma tributaria o las reformas tributarias, ¿no? Siempre se plantea que esto puede traer incertidumbre. ¿Qué te parece estos pronunciamientos que ya se van multiplicando, ¿no? Esto que si no se aprueba, bueno, no vamos a cerrar el proceso y esto va a generar inestabilidad en el país, también desde el punto de vista económico, parecen unas advertencias que más bien, bueno, generan un poco de susto quizás en la población, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, parto indicando que yo he escuchado esto por muchos motivos y comparto tu análisis acabas de dar. Pero también indicar que Chile es uno de los países más estables en la región, por tanto sigue siendo atractivo para toda la inversión extranjera como también la inversión nacional. Efectivamente, esta última a lo mejor con dificultades propias de lo que es, las dificultades que tiene un emprendedor o una persona empresaria en Chile, ¿no? Estoy hablando de los pequeños empresarios, no estoy hablando del gran empresariado, pero en general es un país que históricamente con sus diversas crisis, con sus diversos, con sus diversos movimientos y acciones democráticas, tiene una estabilidad. Entonces, cuando se utiliza este argumento, me parece que es un argumento que siempre está en un sombrero de conejo constantemente para poder asustar a la población de algunos mecanismos. Recordar que en la anterior constitución el gran tema era que si salía la constitución iba a haber una inestabilidad económica, ¿no? Una inestabilidad económica que incluso algunos economistas internacionales salieron a refutar, entendiendo de que el ensayo constitucional anterior venía a dialogar, ¿no?, con las nuevas economías que se estaban dando en el mundo, y en este caso hoy día parte importante de un sector que tiene intereses fundados en la profundización de algunos temas que se han dado en la actual constitución. Dice, bueno, si no se cierra el proceso vamos a tener inconvenientes. Yo no creo que sea por un tema de la crisis institucional que se pueda dar a raíz de la discusión constitucional, sino que más bien algunos ven una oportunidad importante para poder establecer criterios constitucionales que antes no eran norma constitucional en razón a sus intereses, ¿no? Entonces, creo que ahí se utiliza mucho esta fórmula de decir la inestabilidad económica. Ahora, nuestro país tiene también una visión de Estado en materia de economía de globalización y que es más allá de un gobierno que efectivamente esperamos que se pueda dar en materia portuaria, en materia de importación, exportación, no me quiero meter en ello, pero creo que hay mucho más de miedo y también de protección a los intereses propios que algunos quieren sostener en esta actual constitución. Y solamente para finalizar, muchas discusiones que en nuestro país se están dando y que algunos aterran a un sector del gran empresariado, vienen siendo algo completamente normal en países completamente neoliberales como Estados Unidos o incluso países que tienen una figura mixta en Europa. Por tanto, lo que se instala acá es simplemente resguardar la profundización del modelo actual, y yo me quedaría con eso, porque yo no creo que haya que darle más vuelta. Yo creo que sabemos, hay una retórica constante de un sector. Bueno, Andrés, Natalie, ya entrando de lleno en el tema del presupuesto, ayer se conocieron los detalles, por ejemplo, el gasto que va a contemplar este erario 2024 de 92.404 millones de dólares, lo que representa un 3,5% de expansión del gasto público, con una expectativa de crecimiento de un 2,5%, lo que ha generado una serie de críticas. Ayer tuvimos el IMASEC de un 0,9, menos 0,9, lo que empezó a producir dudas, sobre todo en quienes son opositores a este gobierno. Andrés, ¿cómo ves la relación presupuesto, crecimiento, IMASEC? Ayer explicaba el ministro Marcel que esto se debe, por ejemplo, al tema del paro prolongado de los profesores. Ayer también en la tarde entrevistábamos en Política en Vivo a Osvaldo Rosales, que él decía que bueno, esto se debe al mes de agosto particularmente, donde baja la producción agrícola, donde además tuvimos temporales que destruyeron producción agrícola, pero además él cuestiona de alguna manera al Banco Central, dice que ha habido una demora excesiva en ir ajustando la tasa de interés, lo que repercute en el crecimiento. ¿Cuál es tu mirada, tú ya como más experto en esta materia? Vamos a ver también la parte política con Natalie, pero desde una perspectiva más técnica, por así decirlo. ¿Cómo analiza este debate?
todo lo que tú estabas diciendo es cierto. El mes de agosto fue un mal mes para la economía, sin duda alguna. Los temporales, cuando la Sociedad Nacional de Agricultura dice que fueron 1.000 millones o 700 millones de dólares de pérdida en la agricultura, bueno, eso se refleja en el IMASEC de alguna manera. Por eso yo hace mucho tiempo aprendí de dos grandes profesores de macroeconomía, que son los que tuve en la universidad, que el IMASEC hay que mirarlo con mucha, no liviandad, pero no como una verdad cierta, porque las variaciones mensuales pueden ser muy grandes y las tendencias son las que importan. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la tendencia, la economía ya está en un ciclo de recuperación, pero efectivamente, como tú citabas, Osvaldo Rosales, el Banco Central no ha ayudado mucho a la recuperación. Y en esa perspectiva, el presupuesto yo creo que sí es reactivador. Cuando una economía necesita expandirse, el presupuesto tiene que crecer, el gasto público tiene que crecer, porque lo que ocurre es que el gasto público no depende de la tasa de interés, de las condiciones por las cuales los privados toman las decisiones de invertir y de gastar. Cuando la tasa de interés está alta, es muy caro invertir, porque hay que endeudarse para invertir y las deudas, hoy día nadie compra vivienda con crédito hipotecario porque los créditos están muy caros, la tasa de interés está muy cara. Entonces, el sector privado está frenado por las políticas del Banco Central. Entonces, el sector público tiene que ayudar a la economía y tiene que expandir el gasto. Y en ese sentido, un 3,5 de expansión puede ser hasta moderado, ¿ya? Yo diría que el 3,5 es una señal al Banco Central de decirle baje más la tasa de interés y baje pronto la tasa de interés, porque vamos a terminar con una inflación de un 4%, que es la meta este año de alrededor del 4%, entonces ya qué sentido tiene tener la tasa de interés al 9, al 10%, no tiene ningún sentido. Y sin embargo, ayer nos entregan un dato que es muy preocupante, que es el dato de desocupación y ocupación. Más importante el de ocupación que el de desocupación, porque la ocupación se viene recuperando, pero recién a los niveles del año 2019. Por lo tanto, como la población ha crecido del 2019 al 2023, son 4 años en que la ocupación no ha crecido como debió haber crecido. Y eso significa que el déficit de empleos se refleja más en la comparación año 2019, año 2023, es del orden de 400.000 empleos que debieran haber en la economía, ¿ya? Entonces, el tema es que necesitamos un presupuesto reactivador y necesitamos que el Banco Central baje drásticamente la tasa de interés para que se comiencen a generar nuevamente esos empleos, para que se dinamice el sector construcción privado, más allá del impulso que pone el fisco, y necesitamos que el fisco ponga este impulso de al menos este 3,5% de expansión. A mí me parece que eso es coherente con que baje la tasa de interés del Banco Central y con que sigamos en una senda de recuperación de la economía que viene ajustándose muy drásticamente de la herencia razonable dejada por el gobierno pasado. No estoy echándole la culpa al gobierno pasado de esto, pero hizo un gasto porque el país estaba en una situación crítica por la pandemia. En mi opinión lo hizo desajustadamente en el tiempo, pero había que hacer un gasto y después había que ajustar ese gasto, porque la inflación empezó a comerse el bolsillo de la gente. Entonces, el ajuste que ha hecho el gobierno hoy día tiene que terminar y tiene que haber un presupuesto expansivo. Claro, se ha priorizado quizás el tema de la baja de la inflación. A fines de esta semana vamos a conocer el IPC del último mes,
probablemente baje, sea una cifra positiva. Ahora, Natalie, yendo como a la arena más política, ¿se ha cuestionado al gobierno por este 3,5%? Se ha dicho que los énfasis no son los adecuados, pero por otra parte tenemos lo que describe Andrés, ¿no? Que la economía se tiene que recuperar, y el tema del empleo, donde, por ejemplo, uno de los aspectos que llamó la atención del presupuesto es en materia de cuidados, donde se busca también relevar el rol de los cuidadores y fundamentalmente las cuidadoras, ¿no? Que somos mujeres. Y con esto también ir reactivando la economía por ese lado. ¿Cómo recibes tú también las críticas que se han hecho al presupuesto vinculado con que este gobierno no está creciendo, que no hay ningún incentivo al crecimiento económico? Incluso hay algunos que han anunciado que van a rechazar el presupuesto. ¿Cómo recibes eso? Mira, esto pareciera ser como poner play a un hecho que todos los años vemos en la discusión presupuestaria, ¿no? Los mismos dichos, algunos van a rechazar, otros efectivamente tienen interés en algún punto más que otro, etcétera. Pero yo creo que lo fundamental es que hoy día el gobierno entendió y está haciendo un esfuerzo importante en que este 3,5 en materia de presupuesto se pueda distribuir los principales temas que la ciudadanía ha abordado. De hecho, si tú haces la comparación con los temas que el presidente abordó en su cadena nacional, que son salud, vivienda, educación, seguridad, emergencia, cuidado y cultura, coinciden con parte importante de la preocupación de la encuesta Pulso, que se dio el domingo, si no me equivoco, domingo o lunes, salieron los temas son, en este caso, seguridad, salud, educación, inflación, que tienen mucha relación, ¿no? Como parte importante de los temas que el presidente ha abordado. Y me parece que cuando se abordan crecimientos, por ejemplo, en cultura de un 6,8%, en cuidado de un 20%, en emergencia de un 28%, en seguridad de un 57% y vivienda, que no es menor, de un 11,9%, son importantes porque ahí vemos presupuesto que de alguna u otra manera el Estado invierte para generar distintas políticas públicas que dialogan con el mundo privado. Recordar que cualquiera de estas obras dialogan con el privado y eso genera un movimiento de capital y empleabilidad. El Estado tiene un rol de generar también este movimiento de capital para crear empleabilidad en distintos rubros, ¿no? Por tanto, creo que ahí también lo que se quiere hacer con esta inyección de presupuesto es mover parte de la economía para que a futuro, ¿no? Pensando para el próximo año, tengamos cifras que sean de mayor relevancia y de manera más positiva en materia de empleabilidad. Y ahí tú también tocas a un tema que, por ejemplo, la región de Valparaíso, y sé que en todo Chile, ¿no? Pero manejo las cifras de la región al cual represento, hay unas cifras brutales y completamente desiguales de la recuperación de la empleabilidad remunerada por parte de las mujeres en la región de Valparaíso, que ha costado mucho en materia post-pandemia, ¿no? Entonces, estas labores, y que hoy día mayoritariamente tienen ingresos informales, porque no han podido conseguir un trabajo formal y que mayoritariamente tienen una labor de cuidado, ¿no? Cuidado o de aseo, que lo vemos de repente en distintos lugares del territorio, casas particulares, etcétera, en la informalidad. Y esto yo creo que apunta a formalizar y también crear la empleabilidad necesaria para este sector que en este caso se ha visto golpeado, y no quiero dejar pasar cultura. Cultura se vio muy golpeado en pandemia, con una cesantía brutal. Recordar que parte importante de las personas que trabajan en cultura trabajan a proyectos, ¿no? Y que también se han visto golpeadas a raíz del caso convenios, fundaciones, a raíz de la paralización que se ha tenido con esta doble viciación, si queremos ponerla así, por parte de Contraloría. Por tanto, es un mundo que ha tenido golpes constantes y me parece muy positivo que hoy día tenga una cifra importante en el incremento de la discusión presupuestaria. Ahora, en resumidas cuentas, yo espero que el Congreso esté a la altura de la circunstancia para poder dialogar con los principales temas de nuestro país y que no se convierta en un gallito más para el gobierno, ¿no? Porque yo veo que muchas veces la oposición, cualquier tipo de oportunidad que ve para poder golpear al gobierno, la utiliza entendiendo que hoy estamos en un momento crucial, que es el presupuesto 2024, para que funcione en nuestro país. Yo espero que nos saquen la temática de los convenios, que efectivamente va incorporada ahí, que el tema de las asignaciones directas, que yo creo que también a futuro, y quiero ser, como soy parte de un espacio que utiliza ese mecanismo como los gobiernos regionales, yo creo que sin duda
aplaudimos la probidad y la transparencia, pero por otro lado también estamos muy asustados con la burocracia que se instala para proceder en la ejecución presupuestaria, es decir, que proyectos lleguen al territorio, ¿no? Yo quiero alertar de aquello porque de repente muchas veces se ve desde arriba, ¿no?, la discusión, pero cuando llega abajo, ¿no?, tenemos grandes complicaciones para ejecutar grandes temas que son en materia de ciencia, materias vinculadas con temáticas de problemáticas propias de un determinado territorio, que muchas veces el gobierno central se demora mucho tiempo en abordarla y que son los espacios regionales que las abordan. Sí, pues bueno, la presentación del presupuesto estuvo precedida por el anuncio de una agenda de probidad y transparencia que pasó en un segundo plano, que lo anunció, de hecho, ese mismo día el ministro Elizalde. Tenemos que cerrar esta parte de radioanálisis, nos quedan pendientes temas económicos que vamos a seguir abordando, por cierto, con ustedes, con Andrés Palma. El tema que se me queda en el tintero, pero lo podemos conversar para la próxima, es el crecimiento, que ha estado también en el debate, cómo hacer crecer al país, qué es lo que pasa también con Chile que no crece, y las decisiones que se toman ha sido motivo también de varias reflexiones y columnas dentro en los últimos días, pero son temas que vamos a seguir conversando, por cierto, en una próxima ocasión. Natalie Campuzano, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana y saludos al puerto de Valparaíso. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un gusto. Y Andrés Palma, muchas gracias, Andrés, y nos vemos aquí en la radio para la próxima, ojalá. Ojalá sí, que no llueva todos los días. Vamos a ver, que estén muy bien. A la vuelta está con ustedes Claudio Medrano. Muchas gracias, chao.